Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos ya iniciando esta mañana de trabajo, martes 24 de noviembre del 2020. Los medios traen, pues ya hay ganador de la primera etapa de la Vuelta Ciclística al Ecuador, Cristian Toro, primer ganador en la Vuelta al Ecuador. El presidente Lenín Moreno dice que en enero la vacuna ya estará en Ecuador. Los técnicos y médicos dicen habrá que ver la cadena de distribución, de conservación. Hay varias cosas que hay que hacer previa a la distribución y a la llegada, digamos así, de la vacuna. ARSA allana el camino de la entrada de la vacuna. El organismo que controla esto da unos mecanismos que podrían entrar por emergencia. Las conexiones con la Amazonía son vulnerables en 3 tramos, nos trae el diario El Comercio, y El Universo nos dice que el acuerdo para la revisión con el plan con el Fondo Monetario está en camino y vamos pasando la primera etapa, ¿no? Hoy se iniciará el juicio político a la ministra María Paula Romo. Veamos cómo reacciona la Asamblea Nacional, cuáles son nuevamente los cuestionamientos. Si pasa lo que pasó en la Comisión de Fiscalización, entonces simplemente se sumarán votos, no hay argumentaciones que sirvan casi a nadie. El tema de los salarios, el tema del cuándo se termina de cerrar la lista de candidatos. En este juego ha entrado el contencioso electoral también, que ahora vamos a reflexionar sobre eso. Y el primer panel está el señor doctor Rafael Loyarte, el doctor Ramiro Rivera y el doctor Medardo Leas. A los 3 muchísimas gracias, estaremos ya en contacto. Queremos saludar al doctor Medardo Leas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de la época, y un abogado en ejercicio y especialista en temas electorales. Doctor Oleas, bienvenido, buenos días. ¿Qué conflictos nomás nos trae el de que el contencioso electoral, algunos dicen, interviene porque los actores políticos le solicitan, pero entre el vaivén del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, terminamos sin tener todavía una lista de candidatos? Otros partidos que por un lado hay que eliminarlos, por el otro hay que ponerlos. Entonces parecerían instituciones que son inservibles porque no ayudan a definir, sino más bien ayudan a generar este conflicto en el que estamos viviendo hasta ahora. Doctor Oleas, bienvenido, buenos días. Francisco, muy buenos días. Un saludo cordial también a todos los radioescuchas de este muy prestigioso medio de comunicación. Bueno, estamos ante una crisis generada precisamente por permitir en forma muy ligera la creación de movimientos políticos que no tenían los requisitos, ni los afiliados, ni los adherentes para cumplir con las funciones como partido. Y esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Esto se genera además cuando el Contralor hace una auditoría y detecta de que 4 movimientos no habían cumplido con todos los requisitos y pide que se revisen los mismos. Y tardíamente el Consejo Nacional Electoral
comienza la revisión y asimismo muy tardíamente toma la resolución de quitarles su personería jurídica, lo cual es apelado ante el Consejo Nacional al Tribunal Contencioso Electoral, el cual dice que sí pueden participar porque el Tribunal Contencioso Electoral aplica una garantía constitucional general que es de la participación. Y ahí se arman todos los conflictos, porque estos movimientos, que no son otra cosa que membretes políticos, se convirtieron en partidos de alquiler porque no tenían opción alguna de generar cuadros políticos para presentarlos como candidatos. Entonces, el conflicto se agrava cuando el movimiento Justicia Social presenta tardíamente la solicitud de inscripción de la candidatura del señor Álvaro Noboa, y el Consejo Nacional Electoral le dice, no, el señor no cumplió con la fase primera, cuál es la democracia interna, y naturalmente lo descalifica, y ahí sale otra vez el Tribunal Contencioso Electoral y dice que están habilitados porque el Tribunal Contencioso en sentencia ordenó que se le habilite y se le dé todos los derechos, e incluso amplía los plazos para su inscripción. Y un conflicto, un enfrentamiento que ahora vemos incluso públicamente entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral saca un boletín de prensa aclarando cuál es su posición e indicando que ellos no van a permitir la candidatura del señor Álvaro Noboa. Y los representantes de ese movimiento ahora amenazan con investigaciones penales donde ya piden la intervención de la señora fiscal. Pero todo esto a fines del mes de noviembre, cuando ya deberíamos haber tenido todas las candidaturas calificadas e inscritas, porque el proceso y el que tiene que cumplirse dentro de lo que es el cronograma electoral ya es muy tardío. No podemos en este momento iniciar nuevamente un proceso de inscripción, porque tendríamos a lo mejor inscritas las candidaturas en el mes de diciembre, lo cual impediría que a tiempo se puedan mandar a imprimir las papeletas. Es decir, se armó un conflicto y un enfrentamiento dentro del cual veremos en los próximos días la postura del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, defendiendo posiciones que más son posiciones políticas que jurídicas, porque lamentablemente el Tribunal Contencioso Electoral ya comenzó con decisiones incalificables, fuera de ley, cuando por ejemplo su presidente desconoció por sí y ante sí la vigencia del reglamento donde se exige la presentación del candidato electo a efectos de que en forma personal se están y no por intermedio de persona. Se están haciendo juegos políticos ahí, ¿no? Y de primera, un tribunal contencioso electoral que parecía podía ser una salida para resolver las cosas, una salida a lo que pasaba en el Consejo Nacional Electoral, resulta que son más malabaristas que el señor Cherres, pues. Así es. Y lamentablemente este enfrentamiento deja en mal predicamento a las dos instituciones que son las que deberían garantizar la pureza del sufragio. Y si comenzamos con estos conflictos, imagínense lo que podrá suceder ya en la época de las elecciones, votación y escrutinio. Es muy triste lo que está pasando en el país con la actuación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral por no cumplir estrictamente lo que dice la ley. Permítame y lo que genera entonces, dudas, conflictos. Claro, saludar al señor doctor Rafael Ollarte, que comparte, y también a Ramiro Rivera. El doctor Rivera también están ya los tres. Doctor Ollarte, planteado así como nos plantea el doctor Oleas, uno se pone a pensar y dice, oiga, en el modelo que tenemos, que es el contencioso electoral y el consejo, al parecer no funciona. Son instituciones en realidad, primero se convirtieron en un quinto poder, o en el cuarto poder, en el que quieran ponerle en orden constitucionalmente, pero en lugar de encontrar una salida, son tan amplias, por decirle de alguna manera, sus decisiones, que uno no termina teniendo ninguna seguridad jurídica en esto. Constitucionalmente, legalmente, el contencioso electoral podría imponernos hasta enero entonces un candidato, o respetan las leyes que tiene que hacer el Consejo y el tribunal va a decir no, también la participación sirve para esto. Doctor Ollarte, bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco, un placer estar con usted, con don Medardo, don Ramiro y con todos los amigos de Radio Democracia. A ver,
No somos el primer país del mundo tampoco que tenemos dividido entre un órgano administrativo electoral y un órgano que realiza justicia electoral. Lo tienen en el Perú, lo tienen en Chile, es decir, en otras naciones existe el sistema. Cuando nosotros teníamos un sistema de Tribunal Supremo Electoral, cierto es que la cosa parecía funcionar mejor. Pero hay que tomar en consideración un tema. La Constitución 2008 comienza a agregar cosas que a la larga los propios políticos no querían cumplir. Es decir, cuando incorporamos, por ejemplo, usted recordará que en el pasado, cuando se convocaba a elecciones, en ese momento las organizaciones políticas, partidos y movimientos, buscaban a sus candidatos, les hacían firmar estas fichas con sus nombres, números de cédula, fotito, firma, y se iba al Tribunal Supremo Electoral, a los tribunales provinciales electorales, a inscribir las candidaturas directamente. Y cuando habían independientes, estos independientes juntaban el 1,5% de las firmas y hacían estas listas de independientes. El constituyente de 2008 quiso volver parcialmente al sistema anterior del monopolio partidista, es decir, que solo los partidos pueden presentar candidatos, agregamos a los movimientos. Esto hizo que los independientes no pudiesen presentar candidaturas, sino que tuviesen que formar un partido o movimiento político, cosa que, como vemos, tampoco es tan difícil en el Ecuador. Y esto ha originado lo que dice don Medardo, la existencia de estos partidos o movimientos de alquiler. Como yo ya no puedo tener listas independientes, me busco un partido, un movimientito por ahí, aunque sea local, y presento mis candidaturas, porque además movimientos locales pueden presentar candidaturas nacionales. Esa es una de las cosas bastante raras de nuestro sistema electoral. A esto sume que la Constitución agregó este tema de la democracia interna o primarias para nominar candidaturas. Y claro, estas son las normas que se han ido aplicando con bastante laxitud, es decir, con rigidez en unos casos y con permisividad en otros casos. Es decir, a ti, aunque no hayas concluido el procedimiento de democracia interna porque no has aceptado presencialmente la candidatura, ignoro esa regla, te digo que lo que estás es inhabilitado porque tienes una condena y no me fijo en que no has concluido la democracia interna, no te rechazo la lista, sino que te digo, reemplázame al candidato. Ahí ya comenzó el show, porque uno decía, a ver, entonces aquí basta con presentar candidatos inhabilitados o lo que sea, para realizar un reemplazo de candidatos sin el procedimiento de democracia interna dentro de 48 horas para sobrepasar la regla constitucional, y vamos, esa fue la primera. Luego pasó el tema de Álvaro Noboa, que si te desaparezco del partido, que si no te lo desaparezco, que si te buscas otro movimiento y si presentas la candidatura o no presentas la candidatura, que si me voy al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral se comporta permisivo en esta cuestión diciendo, bueno, aquí, porque ojo, no fue solamente el Tribunal Electoral, el Consejo Electoral, la mayoría del Consejo Electoral también salió con esta media mecha de que no podían aplicar las normas reglamentarias ni las constitucionales a guisa de participación democrática, es decir, dejemos que el pueblo se pronuncie. Yo no sé para qué usted empieza a colocarme tantas reglas en la Constitución, si no se van a cumplir, en la ley electoral. Exactamente, si no se le da la gana cumplirlas, porque hay que dejar que la gente participe. Y claro que llama la atención que cuando Álvaro Noboa pretende presentar la candidatura, ahí sí somos rígidos. Entonces uno dice, a ver, en el caso de la candidatura correísta, somos laxos, somos permisivos, somos abiertos, somos amplios. En el caso de la candidatura de este otro, no. Y se produce este fenómeno, pues que no lo habíamos, porque siempre hay una primera vez, y nosotros para las primeras veces y las segundas veces tenemos bastante. O por última vez. Claro, estamos, la única vez que es un montón de veces. Entonces estamos a finales de noviembre y todavía no tiene papeleta presidencial, pues, perdón, eso es impresentable. Las elecciones son el 7 de febrero. Ni me pregunto yo los protocolos de bioseguridad, eso no me lo pregunto, porque si no podemos con esto, con lo otro, peor todavía, peormente, como diría algún amigo. ¿Ya? Entonces tenemos el 7 de febrero y la campaña, que es una campaña corta, que debe durar no más de 45 días. Exactamente, ¿cuándo va a iniciar esta cosa? Entonces hoy día lo que usted tiene son unos sondeos de opinión con unas
candidaturas que pueden ser o no pueden ser, los candidatos empiezan a utilizar las encuestas a su gusto, color y sabor, ni siquiera los encuestadores saben cómo preguntarte las cosas, porque claro, no tienes ninguna certeza de quién va a terminar participando, luego vamos a terminar diciendo de que las encuestadoras son mentirosas, claro, pero en este marasmo hay gente, por ejemplo, la misma candidatura de Álvaro Noboa, ¿va o no va el señor? Pero ya de una buena vez. ¿Va y por qué partido? Exactamente, porque además el tribunal electoral en esta materia tampoco es claro, porque claro, te sacan este auto de ejecución diciéndole, entonces será el juez tal el que se encargue del cumplimiento de la sentencia, pero no te dicen en realidad si es que están ordenando que se permita la inscripción de Álvaro Noboa por este movimiento de alquiler de mal origen, además, de mal origen. Yo en eso coincido plenamente con don Medardo Oleas, el tema que señaló el Contralor, además. Recuerde, quienes pagamos las campañas electorales somos nosotros, con dinero público. Quienes pagamos el fondo partidista somos nosotros, con dinero público. Entonces usted me crea partiditos y movimientos como se le da la gana. No es una cosa de crear organizaciones políticas. Bueno, fuera que se creen así nomás, que ellos se financien y que ellos se paguen la campaña, pero terminamos pagando nosotros. Entonces, ni en eso hay claridad. Sabemos que hay un presupuesto de 91 millones de dólares, pero bueno, aprobado ya. Un enredo absoluto. Es decir, oiga, si siempre se puede estar peor y los señores del Consejo Electoral nos demuestran que siempre se puede estar peor. Y ahí eso que ha funcionado una mayoría del 60% y que a rajatabla han ido construyendo lo que les parece. Quiero saludar nuevamente al doctor Ramiro Rivera. Ramiro, bienvenido, buenos días. El panorama que nos plantean nuestros dos invitados anteriores, el doctor Rafael Ollarte y el doctor Medardo Oleas, claro, demuestra una gran manipulación y claro, y lo peor, lo laxo que ha sido para el cumplimiento del propio Consejo Nacional Electoral, pero increíblemente las raras resoluciones, sentencias, como quieran llamar, del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Desde la actuación, como nos recuerda el doctor Oleas, de un presidente que de plano dice tal cosa, la participación y todo el mundo, y claro, como dice el doctor Ollarte, si el tema va por la participación, no tengamos más leyes ni reglamentos. ¿Es un show esto para posicionar electoralmente a alguien o desviar algunas otras actuaciones que han sido criticables? Doctor Rivera, bienvenido. Ramiro, buenos días. Muy buenos días, Francisco. En el fondo del tablero, en el fondo del teatro, usted tiene un país en el que lamentablemente no hemos podido construir este momento instituciones, y un país donde no hemos podido implantar un conjunto de reglas del juego y un principio de legalidad. Ese es el problema de fondo. Es cierto que Ecuador avanzó al separar las competencias administrativas atinentes al proceso electoral a cargo del Consejo Nacional de Elecciones y la competencia jurisdiccional de última instancia al Tribunal Contencioso Electoral. Por cierto que ahí el tema cojea, porque, por ejemplo, la acción extraordinaria de protección no la puede usted interponer ante la Corte Constitucional, dice el Código de la Democracia, en los casos de inicio de proceso electoral. Es decir, para comenzar, el Tribunal Máximo que interpreta la Constitución y que establece el principio de constitucionalidad y el sometimiento al orden constitucional no tiene vigencia durante el proceso de elecciones, a pesar de que tenemos el antecedente de la revista Vistazo porque lesionaba derechos. Segundo punto, aquí tenemos, Francisco, y en el fondo vamos a coincidir con el doctor Oleas y el doctor Ollarte, un problema competencial, es decir, un conflicto de competencias que va en el ámbito administrativo al ámbito jurisdiccional, es decir, al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal el contencioso electoral. Constitucional, el contencioso electoral. Demos un ejemplo. El calendario electoral se deriva de un principio constitucional y de un principio legal, pero viene un Tribunal Contencioso Electoral a considerar de que el calendario electoral es de plastilina y que lo puede extender ad infinitum.
por el pretexto del derecho de participación, que a su vez es una farsa. ¿Por qué? Porque el señor Álvaro Noboa tenía un solo partido, Ecuatoriano Adelante Ecuatoriano, que desapareció. Y viene el principio de participación en el alquiler, en la compra-venta, de un movimiento que nació, Francisco, del útero, del vientre de la corrupción, en el caso de la orgía de corrupción durante el gobierno del señor Correa. Exactamente igual al movimiento Fuerza Compromiso Social de un tal Iván Espinel, procesado y sentenciado. Ese mismo Tribunal Contencioso Electoral, vaya usted a saber con qué estímulo jurídico o de otra naturaleza le devuelve la vida jurídica a este partido, porque ahí está inscrita la precandidatura del señor Correa. Es decir, no cabe que un tribunal contencioso electoral pueda tomar decisiones para manosear el calendario electoral, que tiene un origen constitucional y legal. Tribunal que no puede interpretar ni reformar la ley. Le corresponde eso a la función legislativa, a la Asamblea Nacional, para extender, reitero, ad infinitum el calendario electoral. Entonces, hoy corremos el riesgo de no tener un proceso electoral con seguridades, de certidumbre, de legitimidad, porque dizque hay un grupo de jueces, entre comillas, contenciosos electorales, que se empeñan en extender el calendario electoral. Lo ha dicho el doctor Ollarte. En el último auto de ejecución de la sentencia, el Tribunal Contencioso Electoral le encarga al juez que sustanció la causa, Cabrera, para que haga cumplir. ¿Pero que haga cumplir qué? Lo inejecutable, lo prescrito, lo que no existe, porque este famoso movimiento, que tiene que saber la opinión pública, de un tal Jimmy Salazar, marido de Pamela Martínez, tesorera de la corrupción de Rafael Correa Delgado y su banda de bandidos en la trama de los sobornos, no lograron inscribir en el tiempo, es decir, en el último día que expiraba ese derecho. En consecuencia, el dictamen, dígalo usted, la sentencia, digo usted, del Tribunal Contencioso Electoral se vuelve inejecutable, es decir, incumplible. Es como decir que un tribunal determina que tal persona regrese con sus derechos a estudiar a la universidad, pero esa persona falleció el día de ayer. Es decir, la sentencia se vuelve inejecutable. Es realmente doloroso lo que está sucediendo en la democracia ecuatoriana, porque no se está respetando ni siquiera el principio de legalidad. No hay certidumbre en la seguridad jurídica, que es el acatamiento a las reglas y a las normas. Y aquí parte de la responsabilidad lo tiene el Consejo, pero ahora sí, sobre todo, el Tribunal Contencioso Electoral. Claro, ahí entonces, doctor Oleas, si esto está así, ¿quién nos ayuda a resolver? Porque van a pasarse en un ping-pong entre el Consejo y el Tribunal y acusándose mutuamente de que no les permiten avanzar, cuando no les ha permitido avanzar un montón de otras cosas, y esa mayoría del 60% que la preside doña Diana Tamaín ha resuelto las cosas. O sea, y en este caso el contencioso electoral ni siquiera nos deja claro en su sentencia, o sea, bueno, habiliten al partido, pero si no han cumplido con las cosas, ¿qué? ¿Les van a ampliar el plazo para eso? ¿Cómo resolvemos el tema? ¿Quién debería resolverlo? ¿Hay algún espacio jurídico para zanjar esto? ¿O estamos condenados a cada vez más tener una cosa muy sombría en el proceso electoral? Ya pues tiene que resolver también la participación del señor Arauz, la candidatura correísta, que a su vez está en una especie de alianza, que no hay alianza, pero bueno, así están las cosas, doctor Oleas. Lamentablemente en el Ecuador no pueden intervenir otras funciones
del Estado, llámese Corte Constitucional. ¿Por qué? Tampoco. Porque la ley es muy clara. Todos los conflictos se resuelven internamente. Los que se generan en el Consejo Nacional Electoral van por vía jurisdiccional al Tribunal Contencioso Electoral. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, no se resuelve una apelación que presentó ante la negativa de la inscripción del señor Álvaro Noboa, ni la del señor Arauz. Entonces, esas sentencias tendrán que ejecutarse, le guste o no al Consejo Nacional Electoral. Pero hay que dejar constancia de unas cosas. Lo que están haciendo los jueces del Tribunal Contencioso Electoral al fallar contra ley expresa se llama prevaricato, es un delito que a futuro tendrá que ser conocido por la Fiscalía, porque no podemos permitir que viendo normas expresas haya jueces que la desconozcan y simplemente hagan una interpretación como ellos lo consideran adecuado a sus intereses políticos. Entonces ahí se rompe precisamente ese principio de legalidad, que bien lo dice Ramiro, que si no podemos aplicar lo que dice la ley y nos sometemos a los intereses políticos, porque mucha gente comienza a analizar, bueno, ¿y por qué estos conflictos? Los conflictos son porque el señor Álvaro Noboa, claro que rompe los intereses de las dos candidaturas, del señor Lasso y del señor Correa. Entonces miren ustedes cómo los intereses políticos son los que prevalecen sobre la ley, sobre el derecho, sobre la Constitución, y eso es absurdo. Entonces hacemos un llamado público para que actúen con seriedad los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral y los señores miembros del Tribunal Contencioso Electoral y los señores miembros del Consejo Nacional Electoral, porque o si no vamos a estar con unas elecciones llenas de conflictos, cuando en una elección lo que deberíamos estar centrados es en diseñar adecuadamente un sistema de promoción que nos permita conocer quiénes son los candidatos y especialmente lo que plantean. Lamentablemente no hay otras soluciones, aunque repito, ya ingresó que la fiscal por denuncia que están presentando los señores de Álvaro Noboa. Entonces le estamos metiendo también a la fiscal acá, no sé qué clase de denuncia esté presentando la señora Silka Sánchez, que anunció ayer que iban a ir a la fiscalía, sí, para que la señora Diana Salazar sea la jueza que dirime estos conflictos. Y eso no es factible, porque un proceso de investigación demora mucho tiempo y hasta eso ya pasarán las elecciones cuando, si alguna vez llegamos a conocer cuál es el dictamen de la señora fiscal general del Estado. Pero ¿usted creería entonces que el derecho de participación hay que garantizarlo y por lo tanto deberían inscribir y zanjar esto? ¿O alguien tiene que resolver el tema del señor Arauz? Y que han usado esto para mantenerse en la palestra de discusión. O sea, nos han puesto una agenda de discusión para hacer conocer a alguien que ni siquiera sus propios militantes conocían, y en el caso de don Álvaro, entre que eso no es candidato, sale, dice que no, y usted dice no hay intereses también sobre esas candidaturas. Pero esos intereses se pueden sobrepasar si se cumple la ley, doctor Oleas. Así es, pero no están cumpliendo la ley. Mire, una disposición que se violó pública, abierta y directamente es la democracia interna. Ahora, a pretextos del coronavirus, lo que permitieron es que vía telemática se reúnan 20, 25 personas que dicen representar a los adherentes de una provincia y toman las resoluciones y hacen listas. Eso es una farsa que cometieron todos los partidos, porque eso nunca sucedió. La democracia interna, tal como está concebida, es la participación de todas las personas que militan en un partido. Y en ellas están los afiliados que no existen y los adherentes que tampoco están registrados. Porque ningún partido en el Ecuador tiene un padrón o un registro de sus afiliados. Entonces, ¿cómo pudieron haber hecho democracia interna? Y se validó. Y lo más grave con estos partidos de alquiler es que el proceso de democracia interna, ¿quién lo hizo? Los adherentes que son del partido de alquiler o los que vienen con el nuevo candidato que no podrían participar directamente en esa democracia interna a menos que se adhieran al nuevo movimiento. Miren ustedes estas inconsistencias que se están viabilizando, y eso es un fraude contra la democracia inaceptable, que lamentablemente está consolidando ciertas candidaturas que les aceptamos porque, bueno, así nos impone la clase política corrupta que actualmente vive de estos malos procedimientos para llegar al poder. Doctor Ollarte, constitucionalmente, legalmente, ¿hay una salida? ¿Usted encuentra qué deberían resolver? O por último, si es que le encargan a un juez, como dice Ramiro, la ejecución de una sentencia inejecutable, alguna salida hemos de tener, le decía yo al doctor Oleas, y dice, claro, cumplir la ley.
Pero no, estos señores no están dispuestos. Son candidatos de partidos a los que recién han llegado. La democracia interna, por lo tanto, ¿cómo se hizo? En algún caso dirán, no es que aquí hay un acuerdo entre quienes. Hay dos organizaciones políticas que se han candidatizado. ¿Se puede zanjar esto, doctor Ollarte? Mira, don Francisco, a mí me encantaría decirle que lo único que estamos presenciando es un ridículo de marca mayor. Un tribunal contencioso electoral que dice que por participación democrática obliga al otro órgano a saltarse las reglas, reglas que ese otro órgano ya se las saltó con unos y no con otros. Es decir, usted sabe que a mis amigos todos y a mis enemigos la ley, porque así es la cosa. Al amigo la ley se le interpreta y al enemigo la ley se le aplica con mucho rigor. Pero claro, para aumentar el ridículo, la señora presidente del Consejo Electoral anunciando que ya no va a cumplir con la sentencia del contencioso electoral. Lo primero que debería hacerme entender es qué mismo quiere decir ese auto, es decir, que haga cumplir la sentencia. Bueno, ¿y la sentencia te obliga acaso, dice en alguna parte, a alguien, ¿no? que necesariamente tienes que romper los plazos para realizar el procedimiento de democracia interna, o que en el caso especialísimo del movimiento Justicia Social, en ese caso no se requiere de democracia interna? Por último, vaya y dígalo de una buena vez. Pero en esta payasada, bueno, fuera que fuera solamente un ridículo de políticos, están acostumbrados en nuestro país a hacer y deshacer con las normas. Pero en esto estamos envueltos nosotros, pues. O sea, el resto, el común de los mortales, el famoso elector, el disque soberano, sometidos a unas candidaturas, algunas ni agua ni pescado, otras que ya sabemos para dónde van, con unos ofrecimientos brutales. No importa la crisis, no importa la situación en la que está el país, yo ofrezco, y incluso te ofrezco lanzarme de cabeza para abajo del edificio porque soy bonito totorrón, entonces estoy diciendo cualquier cosa. Y frente a eso, lo que estamos viendo ahora, lamentablemente, es un mal inicio, otra vez, de un mal procedimiento electoral. Y con este mismo Consejo Electoral ya tuvimos un mal procedimiento electoral. Recuerde cuando se hizo la elección de Consejo de Participación Ciudadana, cuando se lo hizo sin debate, con esas sábanas interminables, donde uno no sabía quiénes eran los candidatos, cuál era su posición. Nos hicieron unas propagandas de 30 segundos por cada uno. Finalmente, y vea lo que resultó. Ya sabemos, efectivamente, ya sabemos a dónde llegamos. Es decir, ¿qué es esta? La segunda parte de una mala elección, con una campaña de 45 días también, con spots de ¿qué? De 30 segundos, un minuto, cero debates. Obviamente hay unos candidatos a los cuales para debate no les da. Y uno dice, esa gente va a gobernar la nación, esa gente va a gobernar, y pueden ganar, pues, porque así es la cosa, pueden ganar. ¿Y el país? ¿Qué vale el país? ¿Les importa algo el futuro? Porque esta no es una cosita que uno diga, bueno, me equivoqué en la elección del presidente del club de fútbol tal, y que si me va mal desciendo de categoría o no gano el campeonato. No. Aquí nos vamos a la piola todos, pues, con esta cuestión. Y ni siquiera el Consejo Electoral y el Tribunal Electoral nos permite en este momento estar fijándonos en cuáles son las propuestas de los candidatos, cuáles son plausibles, cuáles no son plausibles, cuáles son criticables, cuáles no son criticables, cuáles son ofertas demagógicas, de esas vamos a tener hartas, como siempre, y cuáles no lo son. Bueno, ¿cuál es el futuro del país? ¿O nos va a pasar, ojalá que no, lo que le pasa a muchas otras naciones iberoamericanas que eligen un presidente y no dura nada? Ya estamos viendo al señor Jan Matei en Guatemala, 10 meses presidente, ya lo quieren votar. Bueno, sí. a eso nos estamos dirigiendo, a deshacer el sistema democrático, o la idea de los señores políticos, estos que también manduquean en el Consejo Electoral y en el Tribunal Electoral, es eso, acabar de una buena vez con el sistema democrático, porque aquí hicimos nosotros, pues, nos encanta esto de, hay que tocar fondo. Entonces tocamos fondo, pero estamos tocando fondo desde hace años. Nos salimos un poquito y volvimos al lodo, salimos otro poco y volvemos a bajar. Y bueno, recordemos que hay que elegir también, no solamente un presidente de la República que se posesiona la Asamblea. el 24 de mayo,
en una asamblea. Claro, Pero sí, por sí, sí. favor, y una asamblea, y con lista cerrada, y perdón, el Consejo Electoral, como está preocupado de estas tonterías, de que ya me salto las reglas, de que no las cumplo, de que vos sí y tú no, resulta que medio mundo no sabe que en la próxima elección parlamentaria ya no puede elegir entre lista, que no puede escoger al futbolista de la lista A, al cantante de la lista B, al actor de la C o al no sé cuánto de la Z. No saben eso. Y que usted solamente podrá votar por tal partido o movimiento político, salga Pato o Gallareta. ¿Y quiénes también serán esos candidatos? Bueno, Bueno, hasta ahora no se lamentablemente, sabe. pues, obviamente a los medios de comunicación les tocará la ingrata tarea de andar buscando ahí gente para entrevistar, para ver tal vez, a ver qué nos dicen y Bueno, descubrir con cada día mayor espanto, pero, el candidato asambleísta ni siquiera conoce las funciones de asambleísta. pero no, le cuento, y es tan difícil la tarea que nos va a corresponder y nos está correspondiendo a los medios de comunicación, a los que ni siquiera les han pagado de las campañas anteriores. Pero además de eso, de no pagarles, Pero hacer botellas, pues, don Francisco, es soplar y hacer botellas. claro, Arréglese usted con su tema. Usted tiene que aceptarme la propaganda porque si no le digo que hay censura previa, que está sí. afectando el procedimiento electoral, le hago ahí, por ahí sale un doctor Ron, defensor del pueblo, hace dice qué cosas. Bueno, entonces usted cómo está sometido a todas estas cuestiones. Ya no hay No hay supercom, Estado pero de parece, Derecho, pues además. entonces, Oiga, pero ahí le claro, voy a pedir, lo, no pagársela. Yo también quiero hacer así, yo también quiero tener claro, publicidad, ir a comprarse y no pagar. Punto. le quiero entonces preguntar a Ramiro Rivera, los dos han coincidido que aquí hay un relajo bien organizado. Un gran relajo bien organizado. O sea, aquí van a pescar y lo que están buscando es, y lo último que han dicho, quieren dinamitar el tema de la democracia. Quieren llegar para quedarse y sostener un modelo que no es de la democracia, que así lo van anunciando. Pero también el doctor Oleas nos decía, aquí también hay intereses de las dos candidaturas más fuertes, de entre comillas, y yo digo, serán fuertes por lo que se han llevado y van a tener gran presencia, no sé, estos intereses políticos también que nos llevan a no encontrar y a no saber quiénes son los candidatos a la asamblea, ni los nacionales, peor en cada provincia y peor en cada distrito. Y lo que dice el doctor Ollarte, ahora hay que votar por listas cerradas. Y yo digo, bueno, menos mal, porque si es que llegamos a votar en estas sábanas entre listas, se acabó la democracia. Ay, sí se fregó todo, doctor Rivera. Sí, bueno, dividamos el análisis en dos partes, ¿no es Ya, cierto? El sistema jurídico, el nivel del debate, el empobrecimiento de la política, la mercantilización de los famosos movimientos que se han transformado en una especie de franquicias, porque usted en la calle y en las redes sociales escucha que fulano de tal pidió 2 millones para alquilar su movimiento. El propio Álvaro Noboa en las redes sociales denunciaba que el movimiento que está, no sé si comprando, arrendando, adquiriendo, etcétera, es una franquicia, y decía que le extorsionan porque los candidatos quiere ponerlo el señor Jimmy Salazar y su distinguida señora Pamela Martínez desde la cárcel, bla, bla, bla. Pero veamos el tema jurídico. uh-huh. Yo creo que ahí la cosa es bastante clara, a pesar de todo lo nebuloso, de toda la conflictividad y de todo lo condenable. Primero, usted tiene una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral con la famosa reparación integral. Es decir, a un movimiento de delincuentes que había desaparecido por exhortación de la Contraloría y decisión del Consejo Nacional Electoral, se le devuelve la vida jurídica, ¿ya? Y a pretexto de devolverle la vida jurídica y del famoso argumento de la reparación integral, quieren violar la Constitución y la ley extendiendo los plazos y los tiempos. Cuando los tiempos de una sociedad en el que prime el principio de legalidad y las reglas del juego son fatales, es decir, hoy a las 12 del día es el último minuto en que usted puede meter la documentación para postular en algo.
Usted va a las 12:05 y ya no puede, expiró el plazo, murió. Eso es lo que exactamente sucede. Luego viene el auto del Tribunal Contencioso Electoral donde dice al juez Cabrera que sustanció la causa, señor, haga que se cumpla. ¿Pero que se cumpla qué? Uno, que el movimiento Justicia Social vuelve a tener vida jurídica. Ok, ya está vivo y vivísimo el movimiento. Segundo, que tiene que culminar con la famosa democracia interna y proceder a inscribir la candidatura. Supuestamente hacen disque la participación interna de la democracia interna, pero no logran cumplir en el último día de inscripción el proceso de inscripción. Acuérdese usted que el último día de inscripción dijo Justicia Social metió unos formularios sin firma, sin fotos, sin aceptación de la candidatura. En consecuencia, no la famosa sentencia es simplemente inejecutable, es decir, no es aplicable. ¿Por qué? Porque los tiempos y los plazos que son fatales no se cumplieron. Y en esta decisión ya no hay el 60% del Consejo Nacional Electoral. Son 4 vocales de 5 que dicen no procede, no se inscribió. Y claro, a pesar de que el boletín de prensa no es explícito ni inequívoco, de la lectura que yo he percibido es que en buen romance el Consejo Nacional Electoral dice no cumplieron el procedimiento en el plazo establecido en el calendario electoral para que la candidatura del señor Álvaro Noboa Pontón pueda correr. Es decir, mi interpretación, si usted quiere, jurídica o percepción política, es que el señor Álvaro Noboa Pontón no estará en la papeleta electoral porque no hubo tiempo. Ahora bien, hacen mucho relajo la señora Filca y otros. ¿Por qué? Porque ella es empleada del señor Noboa, porque ella va a ser candidata, porque va a ser candidato su hermano, porque es candidato su papá y porque binomio es su marido. Ese es el Ecuador que estamos hablando. No estábamos hablando de instituciones políticas, de reglas del juego claro, de alternancia, de debate, de un proceso sustantivo de fondo. No, estamos hablando de puros intereses políticos y coyunturales. Me parece que de una vez por todas el Consejo Nacional Electoral debe decir, estos son parte de la papeleta, ya evacuando también el tema de la candidatura del señor Arauz, y acabado el lío, acabado el problema, porque el otro tema entre el señor Álvaro Noboa es que usted también tiene, Francisco, hay un conflicto, en que una cosa es Álvaro Noboa y otra cosa es Alvarito. Entonces ahí tiene una doble dimensión. Claro, el problema es ahí que no sabemos a cuál están inscribiendo, si a Álvaro o a Alvarito. Claro, en términos de empresario, de eficacia, de un hombre respetable que ha construido empresas con una buena herencia, por cierto, pues usted está hablando de Álvaro. Pero en términos de lo pintoresco, de la broma, del chiste, del meme, de decir yo soy enviado de Dios, yo quiero crear el país América, donde esté toda América Latina, yo ser el primer presidente. Bueno, ahí está hablando de Alvarito, es decir, más broma que en serio. Pero lamentablemente... Pero esto tiene que resolverse, y no en broma, sino en serio. En serio. Doctor Oleas, ¿se puede zanjar así como dice Ramiro? El Consejo Nacional Electoral dice esto es inejecutable, no se cumplió y damos por terminado, que resuelvan lo del señor Arauz, estos son los candidatos y vamos por algo que usted ya había también planteado en estos mismos micrófonos, a conocer por lo menos quiénes son los candidatos, a saber qué están presentando como plan de gobierno, cuál es su visualización. Pero si no zanjamos esto, no hay la posibilidad de transitar en lo otro que también reclama el doctor Ollarte y dice, oigan, la asamblea, cuidado, se están pasando por ahí, no sabemos si quién en la asamblea se habrán cumplido estos requisitos que si los candidatos a la presidencia no cumplen. ¿Qué estará pasando en las provincias y en lo nacional, doctor Oleas?
Bueno, si dictan una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, tienen que aplicarla, y si el Consejo Nacional Electoral resuelve por siguiente, si desconocer esa sentencia, llegaríamos ya a un caso Pero ¿y cómo aplican, inaudito, doctor? donde, ¿Cómo la a aplican si ver, no es que dicen les repito, inscriban? a ver, fue apelada la solicitud de inscripción que fue negada ante el Tribunal Contencioso Electoral y eso todavía no resuelven. Y aparte de eso, hay otra sentencia donde dice, señores, se amplían los plazos para que el Movimiento de Justicia Social cumpla con los procedimientos de democracia interna. O sea, hay dos resoluciones. Ya. A la Y que está una en que no apelación fue la resuelve. negativa directa. Exacto. O sea, no sabemos, porque le digo, la incertidumbre reina este momento ante los conflictos por varios temas que están por resolverse. Así que no sabemos cómo termine. Pero usted tocó un tema importante. Volvemos al pésimo diseño para la promoción electoral. ¿Por qué? Porque lamentablemente a alguien se le ocurrió poner las franjas publicitarias que no son otras cosas que los espacios que se da a cada candidato para que utilicen radio, prensa, televisión y vallas publicitarias. Pero con ese diseño que no está en la ley, porque en ninguna parte de la ley están las franjas publicitarias, simplemente le dan una cuña. Y con tantos candidatos, simplemente lo que hacemos es congestionar a los medios de comunicación que no tendrán la capacidad para pasar 200, 300 cuñas de los candidatos a presidentes, a asambleístas nacionales, a asambleístas provinciales y también del Parlamento andino. También. Y se había sugerido que cambien el sistema, pero no hacen caso. Mire usted que dentro de la programación que hace el Consejo Nacional Electoral, está planificado un solo debate presidencial con a lo mejor 17 binomios. ¿Se imaginan, ciudadanos? 17 ciudadanos que en 1 hora o en 2 horas pretendan explicarnos cuál es su proyecto, cuál es su plan, cuál es su visión frente a lo que es el manejo de un gobierno. Eso se va a convertir en un circo, donde van a tratar de posicionarse los candidatos, o el que más grita, o el que más bromas hace, o bueno, va a ser un circo de mal gusto. Cuando se pidió que por favor no den las cuñas publicitarias, sino contraten a los medios para que ustedes hagan los debates. A mí me gustaría ver, por ejemplo, a Francisco Rocha frente a 3 candidatos pidiéndoles explicaciones sobre sus propuestas inaplicables. A ver, señor, explíqueme, pues si usted me está diciendo que en 30 días va a solucionar los problemas, ¿cómo lo va a hacer? Usted me dice que en 100 días va a generar 2 millones de empleos. A ver, ¿en qué sectores? ¿Con qué dinero? Si va a ser en agricultura, ¿en qué tierras? O sea, desenmascaremos la farsa, la mentira, a efectos de que el ciudadano en un proceso electoral tenga lo que necesita conocer. Un ciudadano para ir a votar necesita conocer el perfil del candidato. ¿Quién es? Sus antecedentes, estudios de experiencia. Y después lo que proponen. Y ahora es tan importante conocer lo que proponen frente a un país en una profunda crisis, porque si no sabemos manejar adecuadamente el manejo de una economía en crisis, cómo generar empleo, vamos a irnos simplemente ya al abismo. Va a ser un país como el de Guatemala que vamos en 6 meses a quererle sacar al presidente, y eso es inestabilidad y eso es caos, y no podemos darnos ya el lujo de seguir perdiendo más dinero como el que hemos perdido. Entonces se necesita estabilidad, y la democracia sin conocimiento no es democracia. Recordemos que hay 2 hechos. Circulan las encuestas diciendo que hay las preferencias electorales para un otro candidato, pero en un país donde el 90% de los ecuatorianos no sabe quiénes son. ¿De dónde sacan las encuestas? Y lo más grave, los jóvenes que están entre los 16 y 35 años representan más del 60% de los electores. Y de ese 60%, el 40% está enojado realmente. Es una juventud que se siente molesta con la política y con los políticos. Y ahí sí no sabemos por quién van a votar. Entonces, todas esas incertidumbres solo pueden cambiarse con una motivación. Pero cuando por lo menos tengamos las listas de candidatos para decir, mire, estas son las mejores opciones. Y aquí estamos viendo que sin control alguno, las candidaturas que más recursos económicos tienen, están utilizando todas las redes, están utilizando todos los medios, están haciendo publicidad sin control. Y claro, usted ve que simplemente aquí se habla de 3 candidaturas de las que, de 14 inscritas de 3 candidaturas. Las demás no llegan ni siquiera al 0.5%. Entonces esto no es democracia. No se brinda los espacios para que en igualdad de condiciones todos los candidatos expongan ideas, expongan principios, expongan programas. Y nadie quiere cambiar esto.
Vemos que eso sí, el Consejo Nacional Electoral sigue con las novelerías de la época correísta, el conteo rápido. Señor, no hagan eso. Están, por ejemplo, este rato Están alterando planificando que los todo lo que es el resultados, escrutinio y promisión de datos sea lo prioritario, cuando lo prioritario es garantizar que el escrutinio se lo maneje de manera legal para que lo que hace la Junta Receptora de voto pase inmediatamente a la Junta Provincial y no tengamos como resultados previos lo que se está escañando, porque eso puede ser materia de manipulación. El día de mañana vamos a sacar un comunicado explicando a la ciudadanía y pidiendo al Consejo Nacional Electoral mayor seriedad en el diseño de lo que es el escrutinio para evitar los apagones, entre comillas, que se cometen a futuro o la mala información que se va a generar con los escaneos de los resultados, porque las actas no creo que puedan ser escaneadas. Ya nos han pasado. Ya nos ha pasado. Entonces, mire, todas estas cosas es un caos. ¿Qué vamos a hacer, señores? No solo es el problema de la no inscripción de candidaturas, es el mal diseño. Es parte de, claro, es parte de. Hasta el día de hoy, ni siquiera sabemos con exactitud cuál es el software que se ha diseñado para escrutinio. Bueno, el hardware dice, compramos o alquilamos. Bueno, eso es secundario. Pero tenemos una cantidad de fallas que ponen en riesgo el sistema democrático. No están tomando en consideración de que la democracia no es de los partidos, es de los ciudadanos, y los ciudadanos tienen que conocer con exactitud quiénes son los candidatos y lo que proponen para dar un voto consciente y responsable. No se está motivando la participación ciudadana. Entonces, pobre Ecuador, vamos a irnos a unas elecciones dentro del caos institucional generado precisamente por la cabeza del sistema democrático. Claro. Y todos estos conflictos que me he permitido señalar de forma muy rápida. Doctor Oleas, esto que está ahí clarito, o sea, lo de quién va a estar en la papeleta es una partecita. ¿Quiénes nomás se habrán pasado en las listas a la Asamblea Nacional y en las asambleas provinciales? ¿Qué gato por liebre habrá pasado por ahí? ¿Quiénes estarán calladitos y agachados en fila para ver si salen electos? ¿Cómo hacemos para conocer no solo los nombres, sino alguna propuesta, como dice el doctor Oleas? Algo habrá que hacer para que sea respetable lo que va a pasar en febrero del próximo año y que de alguna manera lleguen legitimados por la ciudadanía y nos den alguna esperanza de salida, doctor Oleas. Doctor Ollarte. Sí. Bueno, esto también en gran parte es culpa nuestra. Nosotros tenemos un sistema de elección parlamentaria en el que el Congreso o Asamblea dura 4 años. Y vea cómo nos ha ido con esta cosa de que los asambleístas, los legisladores duran 4 años, esto es de la Constitución 98, y no tenemos la elección intermedia. Usted elige a cualquier cosa, encima con lista cerrada, elige a cualquier cosa, vaya usted a saber qué terminaremos eligiendo. Y luego nosotros, los propios ciudadanos que votamos por estos señores, estamos diciendo que el Congreso o Asamblea es una reverenda porquería y que los asambleístas no me representan y que son una tracalada de ladrones. Porque, bueno, lo que estamos viendo hoy día, pues, media legislatura con problemas legales. Media legislatura hoy día tiene que hacer un juicio político y resulta que hay dudas respecto de cómo va a votar cierta gente en virtud de cosillas que hay por debajo. Porque no tiene elección intermedia. Los presidentes de la República parece que solo quieren ser presidentes y no les interesa, más allá del número, tener asambleístas coherentes con la posición, pero eso pasa en todos los partidos o movimientos. Bueno, aquí nos pasó un candidato pero nos pasó, y les cuento como anécdota, un candidato que visitaba una provincia, le dijimos, oiga, ¿y cómo le va? Y todo. ¿Y quién es su candidato allá en la provincia del Chimborazo? Dijo, es Santiago. No tenía la menor idea de quién era el candidato y estaba visitando esa provincia. Pero por supuesto, porque usted no tiene sistema de partidos. Cuando usted tiene un verdadero sistema de partidos, además partidos con nombre y apellido, no lo que está pasando en Iberoamérica, estos partidos y los movimientos con nombre de yogur que no quieren decir absolutamente nada y que no le permiten ni siquiera al lector saber si el partido o movimiento es de izquierda, derecha, centrista, socialdemócrata, demócrata cristiano, algo pues.
que me permita votar decentemente, sino que tengo que estar adivinando. Entonces usted ve cómo uno dice, a ver, tengo un partido, un movimiento con nombre de yogur que dice que es conservador, y me sale el asambleísta votando a favor del aborto y cosas por el estilo. Allá usted que piense lo que quiera, pero no engaña al elector, pues. Entonces el elector es permanentemente engañado en estas elecciones y luego naturalmente no se siente representado por nada. Espero que sea otro, perdón, que no sea otro, porque yo creo, no voy a decir el nombre de quién se trata, el personaje, candidato presidencial, que no se conoce los nombres de sus candidatos asambleístas, pero lo más probable es que no sea solo ese, pues. No, o tal no. vez usted se refiere a uno y yo estoy pensando en el otro. Lamentablemente es así, porque no El tiene 70% no tiene ni idea de eso, sí. Pero si veamos los candidatos presidenciales, incluyendo los que están arriba, disque, Yeah. los 4 punteros o los 3, no sé qué, si tienen idea de su propio programa de gobierno, pues. Y si su propio programa de gobierno es sostenible, además. Vea, no lleguemos, ojalá que no nos toque llegar al extremo de que uno diga, bueno, lo mejor que podría hacer el próximo presidente es acabar el periodo, aunque sea con las uñas. ¿Por qué? Porque también están los otros. Otra que yo no sé cómo irán a más. enfrentar esto. Cuidado, Sí, lo que estamos viviendo en otros transición países. más, ya, no, pues. Y te empiezan a votar gente a la calle, a realizar la democracia del piedrazo, la democracia del peñasco. Entonces empezamos a hacer protestas, a quemar cosas, a saquear locales, la policía sale, reprime, se arma todo un relajo, se cae el presidente y ¡viva la vida! Vea lo que pasa en el Perú, esa vergüenza, lo que hizo el señor Vizcarra, disolver el Congreso mal disuelto. El Tribunal Constitucional se lo permite, porque también juegan a la política, pues estos señores del Tribunal Constitucional peruano le permiten. Se llama una nueva elección para disque tener un Congreso legítimo y le sale una porquería peor que la anterior. Y le sacan del poder al señor Vizcarra, el Tribunal Constitucional otra vez se hace loco. Vea, ¿eso queremos o queremos la chilenada? Es decir, vamos, elegimos un presidente, el tipo no sabe cómo hacer, en Chile, imagínense, ¿qué nos queda para nosotros? No sabe cómo hacer, se le cae todo el poder, no es un presidente de la República. Bueno, lo que estamos haciendo, no haremos también en Ecuador, es decir, ¿estamos dirigiendo el Ecuador a eso? ¿O a tener un presidente que, bueno, destrozarle al país es facilito? Entonces yo te ofrezco una renta universal y te clavo ahí una moneda electrónica que no es un medio electrónico de pago, destrozo el sistema y la gente seguirá aplaudiendo a algunos por unas migajas mientras el país se va al despeñadero, como que fuera tan complicado fregar un país. Pregúntale no solo a los señores venezolanos, pregúntale a los señores argentinos, como que si fuera tan fregado y tan complicado fregarle con J a una nación. Bueno, y los ciudadanos, ¿qué vamos a hacer después? Votar y decir, chuta, qué asco de presidente que he elegido, o qué porquería de asamblea, y con eso los ciudadanos hemos arreglado todo, y en eso colaboran los partidos, los políticos, el Consejo Electoral, el Tribunal Electoral, y bueno, y al final le terminarán echando la culpa a alguien. ¿A quién? A la prensa, pues, porque no ha podido entrevistar a todos los tipos estos. Claro, usted dice, terminarán echándole, sí, bueno, la prensa como suele ser la piedra en el zapato, y el doctor Oleas gentilmente decía, no, oigan, son ustedes los que pueden llegar y los que han dado seriedad al tema. Nos planteaba, ¿no? Nos planteaba cómo intervenir, y ese ha sido, le aceptamos, diría, el reto al doctor Oleas de intentar buscar a través de los medios ese diálogo. Doctor Rivera, ¿cómo concluimos este diálogo que ustedes tres le han ofrecido al país? Bueno, para que más o menos haya claridad en los temas, dividámoslo en dos partes, Francisco. En lo uno, relativo a la coyuntura. Yeah. Me parece que en cuanto a la coyuntura de la eventual candidatura del señor Álvaro Noboa Pontón por el movimiento Justicia Social, que hemos dicho que lo parió la corrupción, nació del vientre de la corrupción correísta, a mi juicio el tema es absolutamente claro. Es decir, el tiempo que tuvo ese movimiento para ejecutar la famosa democracia interna, que tiene una raíz constitucional, expiró y feneció.
Ese movimiento no logró inscribir la candidatura de Álvaro Noboa en el plazo fatal que se puso. En consecuencia, cualquier providencia que se haga en el sentido de que se cumpla la sentencia es señalado inejecutable, inaplicable, porque usted no puede exigir a ninguna autoridad el cumplimiento de una resolución cuando los plazos de la ley prescribieron. Sería como dictar una providencia fuera de tiempo. El plazo fijado de tal manera que no hay tiempo. En consecuencia, estoy bastante seguro que la candidatura del señor Noboa Pontón no estará en la papeleta electoral. Y entiendo que en algún momento el Consejo Electoral deberá decidir si corre o no la candidatura del señor Arauz, y tengo toda la sensación de que correrá. Es decir, probablemente al señor Correa le interesaba que no corra para victimizarse a nivel internacional. Pero esa candidatura va a correr aún violando una norma reglamentaria inventada por el propio correísmo. Pero es bueno que al correísmo se le derrote en las urnas y terminemos ya de una vez por todas con este fantasma. El tema de fondo, evidentemente el Ecuador vive un caos diseñado para que sea caos. Yeah. Lo que tenemos no es un sistema de partidos. Tenemos más de 283 organizaciones políticas, una gigantesca maquinaria de falsedad y de falsificación de firmas. No puede ser que un país como nuestro, con un nivel de preparación ciudadana de llorar, tengamos disque más de 10 millones de ecuatorianos que son afiliados o adherentes a los partidos. Esa fue una farsa. 17 ¿ya? millones. ¿Sí? Tenemos partidos que no merecen ser tales, porque son aposentos de delincuentes. Ahí tiene usted este delincuente procesado en Manabí que tiene un movimiento denominado Amigo. Ahí tiene un ciudadano que fue al IES para robar y dejó un movimiento que ahora lo alquilan. Ahí tiene Justicia Social, ahí tiene al señor Iván Espinel, de llorar. En consecuencia, para el mediano y largo plazo, creo que los exhortos que aquí se han formulado bien pueden ameritar una reforma profunda. Una reforma, por ejemplo, para que la elección legislativa sea en la segunda vuelta, sea gobierno, mayoría y gobernabilidad. Una reforma que usted establezca, Francisco, un umbral de acceso al Parlamento. No puede ser posible que cualquier movimiento provincial tenga facultad de elevar candidaturas de la legislatura que representan la opinión pública y la soberanía nacional. Tiene que reservar solo a los partidos y movimientos nacionales donde las candidaturas. Los movimientos provinciales quédense con los concejales, con el alcalde, con el prefecto. Para elección de los alcaldes en capitales de provincia habrá que incorporar la segunda vuelta electoral para que no tenga usted un alcalde de 21% de los electores que al año no hace absolutamente nada y se le pide el exhorto de la renuncia o de la revocatoria del mandato. Hay que castigar a los aventureros que organizan movimientos con firmas falsas. Además, les pagamos la campaña, les damos protección del Estado en la campaña. Penalícelos. Pero Ramiro, el doctor Oleas nos dice que la sentencia hay que cumplirla. Claro, es inejecutable, pero eso deberá resolver ¿quién? ¿El Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral es el encargado de organizar y de administrar el proceso electoral. Tiene competencias administrativas, pero tiene un calendario, tiene un plazo que emerge de la Constitución y de la ley. Porque claro, como hay un capricho de que el señor Noboa tiene que ser candidato, ya no hagamos las elecciones del 7 de febrero, pues, hagámosle en abril. Y entonces los asambleístas ya no se posicionan el 14 de mayo ni el presidente el 24 de mayo. Eso se llama caos absoluto. Y el Consejo Nacional Electoral tiene que imponer... Esperemos entonces que mañana, Francisco, y con esto termino, que mañana sea la Corte Constitucional hacia el futuro que resuelva y dirima el conflicto de competencias.
Y yo quiero agradecerle al señor doctor Medardo Leas, al doctor Rafael Ollarte y al doctor Ramiro Rivera por compartir y reflexionar lo que nos han dicho. Esto nos amerita una gran reforma, como la han venido reclamando desde hace algún tiempo, ¿no? Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Un gusto saludarles. Estamos luego de este corte de inmediato con otros dos temas. Calidad, innovación,